introducción de esa pausa, que ¿cómo quedó titulada? Exactamente, Eclesía bíblica, Eclesía bíblica. La palabra eclesía es una palabra que es en griego, pero que simplemente es iglesia. Y habíamos dicho que podíamos hacerle un análisis morfológico, gramatical de lo que quiere decir la palabra, pero de eso no se trata, sino de ver cómo el Señor nos muestra lo que es la eclesía en la Biblia. Sobre todo que nosotros tenemos allí un letrero que dice ¿cómo? Eclesía bíblica, iglesia bíblica. Tenemos que el Señor nos ayude a entender. Hace 15 días estuvimos hablando lo que es ser cuerpo. Recordábamos que estamos en Cristo. Cuando resucitamos con Cristo y en Cristo, quedamos en Él, habitando en Él. Pero Él no nos pasa a habitar en Él para ser individuos, átomos. No, sino que Él nos inserta en un cuerpo, nos pone en un cuerpo para ser miembros de ese cuerpo, miembros los unos de los otros. Y simplemente habíamos dicho que la iglesia no es una estructura organizacional, y de eso hablamos muchísimo. Si quieren repasarlo, pues en el canal de YouTube lo pueden repasar. No es una estructura organizacional, porque no es ponernos de acuerdo como lo hace una empresa, como lo hace cualquier estructura que existe, que unas personas se ponen de acuerdo para hacer algo, para que funcionen las cosas. No, la iglesia, como nos lo muestra la Biblia, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es la vida de Cristo accionando su cuerpo. Es la vida de Cristo operando en su cuerpo. Es decir, cada uno de nosotros que habita en Cristo opera junto con los demás del cuerpo de acuerdo a lo que la cabeza manda. Operamos, accionamos. Todo lo que hacemos, pensamos, es porque la cabeza nos acciona. Operamos en Él. Es la sustancia en la cual habitamos. Por eso no se trata de hacer, sino de ser. Exactamente. No se trata, habíamos dicho hace 15 días, de asistir a reuniones o formar estructuras organizacionales, pues quien está en Cristo manifiesta su nueva naturaleza, porque está en quien es la vida. Si estamos en quien es la vida, pues vamos a manifestar esa vida. Expresamos a aquel en quien estamos. Por eso, cuando nosotros vemos a un grupo de personas que expresan a Cristo en lo que hacen, en lo que piensan, la manera como desarrollan sus negocios, la manera como trabajan, la manera como viven, la manera como le dicen no a lo que a Dios no le agrada, uno dice, estas personas son iglesia porque están accionando, operando de acuerdo a ese cuerpo del cual son miembros. Eso lo vimos hace 15 días. Hace 8 días estuvimos hablando de el templo. No solamente somos cuerpo, sino que somos templo. Vimos que en el Antiguo Testamento Dios muestra lo que es el templo y para qué era el templo. Dice Éxodo 25, 8 y 9. Quiero que el pueblo de Israel me haga un santuario. ¿Para qué qué? Yo habite entre ellos. Mi santuario será una tienda, un tabernáculo. Yo le daré el diseño de la construcción y los detalles de todos los utensilios. Yo te daré. Dios establece una manera de interactuar con su pueblo, y es que Él va a habitar de una manera especial en un lugar que era el tabernáculo. Y vimos hace 8 días lo que era el tabernáculo, que era una habitación de Dios. Después cómo Dios le da
oportunidad a Salomón de construir el primer templo, pero solamente los judíos, el pueblo de Israel, tenía templos. ¿Quiénes más tenían templos? Exactamente, los falsos dioses paganos también tenían templos, y allá las personas iban a hablar con sus dioses. Es decir, ese concepto de templo también lo manejaban las culturas paganas. Herodes el Grande reconstruye el templo de Salomón y hace un templo muy hermoso, que es el que existe en la época de Jesús. Démonos cuenta que esta manera de ver el templo ya la está mostrando Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es el templo? En el año 70, ¿qué sucede? Se destruye el templo. ¿Quién lo destruye? No, Tito, exactamente. El emperador Tito viene con los ejércitos romanos y no solo destruye el templo, sino destruye todo Jerusalén. No queda piedra sobre piedra, queda totalmente destruido. No solamente el judaísmo, sino también el paganismo manejan la estructura de templo, una estructura organizacional, una estructura religiosa, donde el templo es el centro de su vida religiosa. Y los ritos que se hacían en el templo son el centro de esa estructura religiosa. Efesios 2, 21 y 22 nos muestra lo que es el templo en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, allí está, bueno, lo voy a leer completo. Unidos a Cristo, formamos parte del bien armado edificio que va construyéndose para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ustedes, pues, unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Y rápidamente, porque esto ya lo vimos, lo primero es que estamos unidos a Cristo. ¿Quién es templo? Quienes están unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Es decir, si yo no estoy unido a Cristo y estoy aquí predicando, yo no soy parte de lo que dicen estos versículos. No lo soy. Así yo esté aquí, es más, así yo sea el pastor. No lo soy. Porque lo que tengo, primero que tengo que estar es unido a Cristo. Unidos a Cristo, ahora sí, formamos parte del bien armado edificio. ¿Quiénes? Los unidos a Cristo, exactamente, los que están unidos a Cristo. Quedémonos allá, no nos metamos allá en el versículo. Unidos a Cristo, los que están unidos a Cristo. Ok, bueno, listo. Para que va construyéndose para llegar a ser ¿qué? Un templo. ¿Quiénes son el edificio? Los que están unidos a Cristo, exactamente. Esos son los del edificio. Un templo santo en el Señor. Ustedes pues, y vuelve y lo repite, unidos a Él. Por eso la concepción del Antiguo Testamento cambia. Antes había un templo y todo el que llegaba allí entraba al templo. Ahora no hay un templo. Ahora, los que estamos unidos a Cristo, formamos el templo. Los que están unidos a Cristo, forman el templo. Ya no hay la estructura témplica del Antiguo Testamento, sino el templo es diferente. Y dice, unidos a Él, forman también parte, y mire la palabra que usa, ¿de ese qué? Lugar. Es decir, nos constituimos, o los unidos a Cristo se constituyen en un lugar. Esto es algo que tiene que quedarnos claro. Solamente los unidos a Cristo forman un edificio que es un templo santo, que unidos a Él forman parte de un ¿qué? Lugar. Unidos formamos un lugar. Somos el templo
juntos. Entonces, la idea de templo como edificio construido por manos humanas para que Dios habite allí es una idea judía y también pagana, también de algunos dioses paganos. Pero esa idea donde Dios mora, donde Dios está allí, es una idea del Antiguo Testamento. Esta idea es ajena a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no comparte esta idea, porque los hermanos, los santos, los creyentes son el edificio, son el lugar donde habita Dios. Individualmente sí somos templo, pero eso se traduce en que juntos formamos el templo. Es decir, un ladrillo solito no está cumpliendo la función de templo. Tenemos que estar unidos, exactamente, para que allí habite Dios. Entonces, como ladrillos formamos el templo. Esa es la manera. Y vimos rápidamente otro texto, dos versículos más, que está en Primera de Pedro 2, 4 y 5. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios y viniendo a Él. Y dice, mire, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Edifica con todos los creyentes. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nuevamente, mire que volvemos a la misma verdad. Cada uno en Cristo, cada uno unido a Cristo, se convierte en una piedra viva que va a formar ¿qué? Un lugar, una casa espiritual, un templo. El templo es la iglesia, no nosotros solamente, como piedras sueltas, como ruedas sueltas, no. Juntos es que formamos esa casa espiritual, ese templo. Y ya llegamos entonces, ahora sí, al tema de hoy. Es para que no perdamos el hilo de lo que estamos viendo en Eclesía Bíblica. El título del tema de hoy es el congregarnos. ¿Qué es eso de congregarnos? Porque tenemos que revisar cómo es que Dios ha dirigido a su iglesia. Lo que tenemos que ver es que si el Señor diseñó la iglesia como cuerpo y como templo, que fue lo que acabamos de resumir, en permanente construcción, la pregunta es, ¿cómo edifica el Señor su iglesia? Porque el Señor está edificando ese cuerpo y el Señor está edificando ese templo. ¿Cómo lo edifica? ¿Cuál manera en que lo hace el Señor? Pero antes de entrar al tema, vamos a pensar un poco. Necesitamos pensar porque eso nos ayuda a limpiar un poquitico esos preconceptos que traemos y que a veces respondemos de una vez sin siquiera pensar. Vamos a pensar antes de ir al texto bíblico. La pregunta, ¿qué es esto? Un carro, ¿cierto? ¿Para qué se diseñó el carro? Para transportar algo más, básicamente, ¿cierto? Pasear, para transportar carga, etcétera, etcétera. Pero miren lo que hay allí. Es una matera, no es un automóvil, no es un carro, no se mueve, no transporta, no pasea,
No hace nada de eso. Un adorno. Cambió su razón de existir. Imagínense. La razón de existir de un automóvil es lo que dijimos. Ha cambiado su razón de existir. No cumple la función para la cual fue diseñado. No. Es decir, ese carro, ese automóvil debe estar muy frustrado. Si le preguntáramos a ese carro, ¿qué se siente? No vale la pena mi existencia. Para lo que yo fui creado, ya no soy útil. Ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Quién diseñó la iglesia? Jesucristo, Dios diseñó la iglesia. ¿Quién define cuál es la manera en que la iglesia funciona, florece y madura? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la creó? Así de sencillo. Pero mire, ahora veamos algo que todos lo sabemos. El Señor nos muestra el diseño divino para su iglesia en la Biblia. Si nosotros queremos saber qué es la iglesia, cómo madura la iglesia, cómo camina la iglesia, ¿a dónde vamos? A la Biblia. No vamos a definiciones de un diccionario, vamos a la Biblia. Sin embargo, y esto es lo que hemos estado revisando durante años, nosotros como iglesia, sin embargo, hemos llegado a acuerdos humanos acerca de cómo debe ser la iglesia. Hemos formulado estrategias, y no estoy refiriendo a esta iglesia local, a nivel general. La iglesia, donde la veamos, está formulando estrategias, está formulando formas, liturgias, maneras de hacer las cosas, estatutos, visiones, planes. La iglesia, nos vamos a reunir varias personas y vamos a tomar nota. ¿Qué idea tienes tú para que la iglesia sea como nos gustaría que fuera? ¿Cuáles van a ser la manera en que vamos a organizar nuestras reuniones? ¿Cuáles van a ser los ministerios que vamos a tener? ¿Cuál es la manera organizativa? ¿De qué manera se va a gobernar la iglesia? Y nos reunimos y tomamos nota y llegamos a unos acuerdos humanos acerca de cómo ser iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenemos el nombre iglesia. Y por favor, atención, no estoy refiriéndome a nosotros, a nivel general, a donde miremos en todo el mundo. Se mantiene el título, el letrero de iglesia, es decir, nos decimos iglesia, y no solo eso, sino que tenemos los planos. Allí está la Biblia, tenemos los planos, pero, sin embargo, no funcionamos según los planos, ni operamos según el diseño, sino según nuestro parecer. Y pensando en la época en que estamos viviendo, algo que ya habíamos reflexionado hace un tiempo atrás, en el siglo I, los cristianos eran pocos. Y el gran imperio pagano, ¿cuál era el gran imperio pagano? Roma, el gran imperio de Roma, se les oponía. Aún así, la iglesia prevaleció y creció y quebró al imperio romano, al punto que
llega el momento en que dicen, no, esto es imposible contra ellos, tenemos que declararlos la religión oficial, que fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia. Pero pensemos, no tenían grandes edificios, no tenían internet, no tenían canales de televisión, no tenían nada de eso, no tenían megaconciertos, no tenían grandes congresos, ni había aviones a disposición de pastores, no habían estrategias de marketing, no había nada de eso. Sin embargo, la iglesia prevaleció. En el siglo XXI, la situación de la iglesia ha cambiado en todos los aspectos. Claro que sí. Tenemos todo a nuestro alcance. Internet, llegamos a todos los lugares del mundo. Ustedes pueden entrar y pueden ver la gran cantidad de congresos pastorales, de sanidad, de enseñanza, de todo lo que ustedes quieran. De todo. Y tiene plata, hay iglesias con toda la plata que ustedes quieran. Sin embargo, ahora prevalece el imperio pagano. Los valores del mundo son los que prevalecen. Miren estas estadísticas. Estas son del 2022 de Gallup. Gallup, sí. Estas son las personas evangélicas en cada país. Y mire el porcentaje. Hay porcentajes altísimos. O sea, si nosotros viéramos los porcentajes de cristianos en el Imperio Romano cuando comenzó el cristianismo, el Imperio Romano no era cualquier cosa, era el Imperio Romano. Y comenzó en Palestina, en una cosita así de grande en comparación al Imperio Romano, con muy poquitas personas. Y mire lo que hizo. Si estos números fueran de personas que habitan en Cristo, el imperio pagano estaría prevaleciendo. ¿Por qué? Porque nos podemos decir evangélicos, nos podemos decir cristianos, nos podemos decir iglesia, y no serlo. Porque ¿quién es iglesia? El que está en Cristo, el que habita en Cristo, el que está unido a Cristo. Porque solamente Él es templo, solamente Él es cuerpo. Él es cuerpo. Los demás no, así digan lo que digan, así pongan el letrero que pongan. No es iglesia. Por eso es que vamos a entender qué es el congregarnos de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver un poco, porque este es muy grande este tema, pero vamos a ver un poco de la manera como opera la iglesia según el diseño de Dios, no según el diseño de los hombres. Vamos a ver ese texto que muchas veces nos enrostramos para recordarle a la gente por qué no está viniendo a las reuniones. ¿Cuál es? ¿Lo recuerdan? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros para motivarnos al amor y a hacer el bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y mucho más al ver que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿cómo define el Señor en estos dos versículos lo que es el congregarnos? Ya lo dijeron ustedes, pero lo vamos a mirar lentamente. Dice, los unos por los otros.
Ahora, pensemos qué tanto de lo que nos han enseñado de congregarnos tiene que ver de los unos con los otros. O es un acto ritual o un acto ceremonial simplemente de asistencia. Gracias. Unos por los otros. Esa es la base del congregarnos. Y miren las palabras que ustedes ya las dijeron. Preocupémonos. ¿Sí? No es que una persona se preocupe por los demás, no es que 3 personas se preocupen por el resto. Es preocupémonos, y todo está basado en los unos por los otros, ¿cierto? Exactamente. Y después dice, motivarnos. No dice en ninguna parte que una persona va a motivar al resto, ni que 2 personas van a motivar al resto, o de acuerdo a la estructura organizacional que veamos, que los líderes de ciertos aspectos van a motivar al resto. No, motivarnos. Y ahora sí, pues viene el centro. No dejando de congregarnos, es decir, nos preocupamos y nos motivamos, y la manera como desarrollamos eso es, congregándonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así también nos animamos, sino animémonos. ¿Y nos animamos a qué? ¿A llegar a la reunión? No, nos animamos. Mira que no dice anímense a congregarse. No, nos congregamos para, en medio del congregarnos, nos animamos unos a otros. Entonces, lo que está mostrándonos esto es congregarnos, según estos 2 versículos, tiene que ver con preocupémonos, motivarnos, animémonos. Eso es lo que quiere decir congregarnos. No es ir a un ritual, no es ir a sentarse pasivamente mientras unas pocas personas ejercen algo activo. Eso no es congregarse. ¿Por qué? Porque es una interrelación. Nos preocupamos y nos motivamos. Nos preocupamos porque nos congregamos, nos motivamos porque nos congregamos, nos preocupamos y nos animamos y nos motivamos y nos animamos porque nos congregamos. Y congregarnos tiene que ver con eso, motivarnos, a preocuparnos, animarnos. ¿Quiénes? Unos a otros. Entonces, de acuerdo a eso, ¿hoy nos estamos congregando? No, aquí hay uno a otros. Y les pregunto, ¿cuánta interacción ha tenido Margarita hoy con Ronald? ¿Lo ha motivado? ¿Lo ha animado? No. ¿Se ha preocupado? No. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy le hemos preguntado a otros si mañana tiene para el mercado? No. Ahora, no se preocupen. No es que esta reunión esté mal. Y eso lo vamos a ver después. Esta reunión está bien. Pero esta reunión no es la reunión que la Biblia llama de congregarnos. No es esta la reunión que la Biblia llama de congregarnos. Esta es la reunión que, y esta sí me la va a contestar Viquisita, esta es la reunión que la Biblia llama de capacitarnos, que es diferente, no congregarnos. Y esa la vamos a ver después, no se adelante. Ahora, pregunta, miren estas 3 fotos, ¿en cuál de estos entornos
se puede desarrollar mejor el congregarnos? A, B o C. C. En el C. Donde están los unos a los otros, donde se hablan, donde se miran a la cara, donde se abrazan, donde una persona puede decir, sí, yo hoy estoy enfermo, ¿qué podemos hacer por ti? O estoy feliz, mi hijo se graduó, oh, qué bueno, llamémoslo juntos y démosle una felicitación. Exacto. Pero no nos echemos tanto palo. Estamos aprendiendo todos, estamos revisándonos. La idea es que vamos a ir haciendo las cosas más bíblicamente. Pero para eso pues tenemos que entender que es algo que nos metieron en la cabeza y que no lo metieron en la cabeza porque se lo inventaron hace 50 años o 100 años. Es algo que viene por siglos. Precisamente esa es la reforma, siempre reformándose, siempre volviendo a la Biblia, aprendiendo, conociendo que no hemos hecho las cosas bien. Yo no he hecho las cosas bien, pero si no empezamos por nosotros, reconociéndolo y diciendo, Señor, muéstranos, ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres, pues vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero el Señor nos está dando una oportunidad maravillosa de revisar y comenzar a hacer las cosas de acuerdo al diseño precioso de Dios. Por eso volvamos, preocupémonos los unos por los otros para motivarnos, no dejando de congregarnos, animémonos unos a otros. Esto es algo que no se puede hacer sino en grupos pequeños. Esto no se puede hacer en una reunión como hoy. Por eso la iglesia se formó en grupos pequeños, en casas. Esa fue la manera en que creció la iglesia, porque es allí, en ese entorno, donde esas 10 personas, 8 personas, 12 personas, pueden realmente abrir su corazón y desarrollar todo eso. Podemos motivarnos, preocuparnos, unos a otros podemos motivarnos, preocuparnos y animarnos. Por eso tenemos que tener claro que la iglesia es mucho más que esta reunión. Esta reunión no produce el congregarnos. Sí, nos capacita y de eso vamos a hablar después. Pero esta reunión no produce el congregarnos. Sí, nos tomamos un tintico y nos saludamos y nos encontramos y qué bueno, pues volverte a ver. Pero no produce todo esto de preocuparnos, motivarnos y animarnos. Por eso es que la iglesia nace en grupos pequeños y desarrolló en grupos pequeños e impactó al imperio romano a través de casas, no a través de grandes edificios. Al contrario, cuando el imperio romano le dejó construir grandes edificios y le entregó templos ya construidos a la iglesia, el paganismo se tragó la iglesia, porque la iglesia perdió poder, porque dejó de ser viva, se volvió pasiva, se volvió personas sentadas, inactuantes, inoperantes. Ya dejaron de operar en Cristo y comenzaron a operar en una religión. Y eso es algo que tenemos que revisar. Y esto es algo que tenemos que pensar. ¿Ustedes recuerdan qué le dice la Biblia o cuál es la orden para el que se casa? Deje a padre y madre, ¿cierto? Y váyase, y forme su núcleo, porque es allá donde va a formar su intimidad, donde se va a desarrollar. Esto es lo que manda la Biblia. Chao, forma tu hogar. Nos vamos a encontrar en Navidad, nos vamos a encontrar en los cumpleaños, nos vamos a encontrar en los paseos, pero allá en su núcleo van a crecer, van a formarse, van a hacer vida. En el momento que te cases, listo. ¿Por qué? Porque es la manera
como realmente se construyen y se fortalecen las relaciones. Así es la iglesia. La iglesia se desarrolla, se forma, se fortalece en las casas, en los grupos pequeños. Allí es donde realmente esos lazos son fuertes. Lloramos juntos. A mí me encanta ver algunos ejemplos de acá. Sé de personas de los grupos que se reúnen de pronto a estudiar Juan, es que están estudiando, por ahí hay unos que están estudiando Juan, otros que se reúnen a orar. Qué bonito, o a celebrar un cumpleaños. ¿Por qué? Porque están juntos, creciendo, preocupándose, motivándose, animándose los unos a los otros. Hechos 12, 11 y 12. Miren cómo se está desarrollando la iglesia. Dice, Pedro acaba de salir de una situación muy difícil, lo han guardado, lo han tenido prisionero y logra salir, que no vamos a entrar allá, sino vamos al tema que nos compete hoy. Fue entonces cuando Pedro comprendió la realidad. No cabe duda, se dijo, el Señor ha enviado a su ángel a salvarme de Herodes y de lo que los judíos esperaban hacer conmigo. Con este pensamiento fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pregunta, ¿a dónde fue Pedro al salir de la cárcel? A la casa de María. ¿Quiénes estaban allí? ¿Y quién más? Muchos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban allí. ¿En dónde estaban? En una casa. ¿Sí? No dijeron, han atrapado a Pedro, lo tienen encarcelado, nos vemos en el templo. ¿Perdón? Ni consiguieron abogado tampoco. Vámonos al templo, no. Estaban en una casa, dijeron, como hermanos, nos encontramos en la casa de María a orar, a clamarle al Señor. Otro texto, y tengo varios, pero solamente vamos a leer este último. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. ¿A dónde fueron Pablo y Silas? A la casa de Lidia. ¿Y por qué fueron a la casa de Lidia? ¿Con quiénes se encontraron? Con los hermanos. Miren, qué bonito. Ellos llegan a la casa de Lidia y saben que allá están los hermanos. No es reunión de los martes en la casa de Lidia, no. Llegan a la casa de Lidia y están ahí unos hermanos orando, porque es la vida de la iglesia. No se desarrolla con cronogramas establecidos. Es que el pastor se le ocurrió que los martes a las 4 de la tarde reunión en la casa de Lidia. ¿No? Exactamente. Estaban allí, juntos, orando. ¿Qué hicieron? Los animaron. Hermanos, el Señor. Ahora, los animaron y les dijeron, ay, Pablito, venga, se me toma un traguito para que pase el mal rato. Pablito, mire, diga, yo soy un duro, y a mí no me afectan las cosas, yo soy el mejor, yo soy el campeón. No, oraron. Pablo, el Señor Jesús que te llamó, Cristo mismo, está en medio de nosotros haciendo su obra perfecta. Recordemos que Él dijo, bienaventurados aquellos que van a sufrir por mi nombre, aquellos que serán perseguidos. Pablito, recuerda, Pablito, que tú mismo nos has enseñado que el Señor dijo que por su causa íbamos a tener aflicción, pero que íbamos a ser victoriosos en Él, no porque tengamos la victoria ahora, sino porque ya es nuestra. Pablito, gocémonos y alegrémonos en medio de las pruebas, Pablito. Porque ese ánimo, ese consejo, ese preocuparse, ese motivarse, siempre está sostenido en la palabra de Dios.
Ahora no es que vamos a decir, ay, sí, la Biblia nos dice que nos reunamos y nos motivamos. Entonces voy a invitar a 4 amigos a que veamos una película, una comedia súper chévere para que pasemos una tarde deliciosa. No, no es en películas, no es en circos, no es en rumbas que nos motivamos los hermanos. Es en oración, en la palabra, en estar juntos, en decirnos que estamos acá de la mano del Señor, porque Él es el que nos está levantando, porque Él no nos ha abandonado, porque Él no nos ha dado la espalda. Y cuando alguien está en un momento difícil, se levanta y dice, pero el Señor, yo estuve en una angustia y el Señor me fortaleció a través de este texto maravilloso y yo te lo quiero regalar. Porque a mí me dijo algo precioso y me fortaleció. Y esos momentos difíciles pasaron. Y el Señor me acompañó en medio del desierto. Ese es el ánimo. Ese es la preocupación. Esa es la motivación. No es, ay, es que estamos tristes, entonces invitémoslo a un restaurante. Chévere que lo inviten al restaurante. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que como iglesia nos recordamos en quién estamos, en quién habitamos y operamos, accionamos como el cuerpo de Cristo, como el templo que es la iglesia. Tengo otros textos, pero los vamos a dejar para otro día. ¿De acuerdo? Bueno, oremos.